Bueno, entonces comienza Muriel cuando quieras. Bueno, perfecto. Sí, yo iba a empezar eso, hablándoles sobre las claves para descifrar qué es léxico familiar, que ya Silvia comentó varias. Una de ellas es este fragmento, que es el fragmento más famoso en el que está este cifrado del núcleo de lo que es léxico familiar, o por lo menos de la propuesta de léxico familiar, que es hablar de estas frases que son el fundamento de la unidad familiar. La otra clave, que también lo dijo Silvia, es este título, que ya desde el vamos nos manda al núcleo de lo que es la obra, el léxico familiar. Pero también, para darles una idea, me interesaba también mostrarles cómo se tradujo ese título a otras lenguas, porque también me pareció, hay algunos que son muy interesantes. A mí me sigue gustando más léxico familiar, pero bueno, los otros también tienen algunas posturas que son muy interesantes. En español se hizo una traducción casi literal, léxico familiar. En inglés se la tradujo como family sayings o los dichos de familia, digamos, sí, dichos familiares, dichos de familia, esta idea no solamente, digamos, creo que como que quisieron hacer más énfasis en que no es un léxico cualquiera, sino que son dichos, no son solamente palabras o solamente, son frases, son cosas que se dicen. Y después la francesa, que también es muy particular, Le mot de la tribu, perdonen mi francés, pero esta idea de las palabras de la tribu. Y acá hacen más énfasis en quién forma este círculo. Ya no es más solamente la familia, porque si bien, digamos, como dijo Silvia, la novela tiene como unas claras parte 1 y parte 2, por más de que la novela no tiene marcas de ningún tipo, no está dividida en capítulos, nada, solamente se tiene cada tanto una división entre párrafos que está señalada con un espacio entre párrafos que es un poquito más grande de lo que sería normalmente, no tiene marcas de ningún tipo. Pero la relación, digamos, antes del casamiento, cuando vivía en este núcleo familiar, y después del casamiento, cuando está con su propia familia, hay una marca de diferencia en la que pasa de un núcleo familiar propio de la infancia y la adolescencia a un núcleo en el que ya se involucran más los amigos, ¿no? A Pavese, a Balbo, toda esta gente que se integra en este círculo familiar y sin ser familia necesariamente, ¿no? Entonces ahí esa tribu está dando esa noción de un círculo de allegados, de amigos y familia, y de la gente que está en tu círculo, en tu entorno. Así que bueno, nada, eso en lo que tiene que ver con el título, me pareció que estaba bueno que lo supieran. Y la otra clave que me parece importante que ustedes supieran es la advertencia escrita por Natalia Ginsburg que abre el libro. O sea, ustedes abren el libro, ahí se me metió el gato, esperen. Ahí estamos. Esta advertencia, ustedes abren el libro y va a ser lo primero que encuentran. Una advertencia escrita por Ginsburg. La leo. Todos los lugares, hechos y personas que aparecen en este libro son reales. Nada es ficticio. Siempre que, debido a mi costumbre de novelista, inventaba algo, me sentía obligada a destruirlo. Hasta los nombres son reales. Al escribir sentía tan profunda intolerancia por cualquier invención que no he podido cambiar los nombres verdaderos. Me han parecido inseparables de las personas que los llevan. Puede que a alguien no le guste encontrarse aquí con nombre y apellido. Pero a esto no puedo responder nada. Solo he escrito lo que recordaba. Por eso, quien intente leerlo como si fuera una crónica, encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como se lee una novela, es decir, sin pedir más ni tampoco menos de lo que una novela puede ofrecer. También he omitido muchas de las cosas que recordaba, sobre todo las que me atañían directamente. No deseaba hablar de mí. Esta no es mi historia, sino, incluso con vacíos y lagunas, la de mi familia. Debo añadir que ya en la infancia y adolescencia me propuse escribir un libro sobre las personas que entonces me rodeaban. En parte puedo decir que este es el libro. Pero solo en parte, porque la memoria es débil y los libros que se basan en la realidad con frecuencia son solo pequeños atisbos y fragmentos de cuanto vivimos y oímos.
Entonces, ya en esta pequeña advertencia que nos hace, nos está hablando de esta intención que tiene ella de estirar el concepto de novela. No lo va a plantear como, como inventiva, ya no lo puede inventar, porque no puede sacar esta vivencia suya tan fuerte de la realidad. Si la iba a escribir completa y como era, o por lo menos como la recordaba. Pero sin embargo, como decía Silvia recién, no es exactamente una crónica, porque no hay muchas referencias a los tiempos específicos, como que es más fluido. También creo que lo mencionó Alfonsín en un comentario, ¿no? Que el tiempo se fluye, va y viene, sigue un poco la cronología, pero no siempre. No es exactamente una autobiografía, porque no habla de sí misma, como también decía Silvia, no menciona su parecer, su forma de sentirse de ciertas cosas. También Silvia lo decía, esta relación que se muestra de la madre con la hermana, que es mucho más cercana de la que la madre tuvo con ella. Uno diría, bueno, esto tiene que haberle provocado algo, y efectivamente se lo provocaba, después lo vemos en sus producciones ensayísticas, pero acá no lo va a decir, porque no habla de sí misma. Y sin embargo, cuando termina la obra la conocemos muchísimo, porque conocemos ese entorno, conocemos cómo creció y cuáles fueron las cosas que la formaron y la marcaron lo suficiente como para recordarlas y escribirlas. Entonces, no es una autobiografía, pero es sumamente autobiográfica. Y bueno, es esto, esta idea de que es una novela que tiene características de la realidad. Y como decía Silvia, creo que una de las formas más fáciles de entenderla es como un libro de memorias. Voy a mencionar igual, yo leía algunos autores que hablando sobre esta obra, algunos dicen que todavía se le puede aplicar el nombre de, esto es un paréntesis, no lo tomen, lo digo solamente para dar datos de color. Algunos dicen que todavía se lo puede llamar autobiografía, porque algunos estudios o algunos estudiosos críticos, sobre todo Susana Friedman, hicieron estudios sobre las autobiografías de mujeres y muestran que la autobiografía de mujer no es tan individual como la del hombre. Entonces, de nuevo, tómenlo con pinzas. Yo no leí este libro de Friedman, pero sí leí a una persona que la citaba. Entonces, bueno, no sé si yo estaría de acuerdo o no, pero lo menciono por las dudas, porque me pareció también que era algo interesante para tener en cuenta, ¿no? Esta idea de que en la autobiografía de mujer el otro tiene mucho más peso que el yo, o por lo menos más peso que lo que tiene el otro en la autobiografía tradicionalmente masculina. Y después, otra forma en la que lo escuché hablar de léxico familiar, es, lo llamaron el arte del cuentacuentos, el arte del cantastoria. Esta idea también de todas estas narraciones, todas estas anécdotas, todos estos cuentitos que nos va a ir contando Natalia Ginzburg a lo largo del léxico familiar, son de tradición oral. Se lo contaba la madre, particularmente se destaca en este texto en el que hablan sobre el cantastorie, el cuentacuentos, ese rol de la madre. Natalia Ginzburg en un momento menciona de que su padre no servía para contar historias, pero que a su madre le encantaba. Entonces también lo vinculan un poco a una cosa medio generacional, ¿no? En el que la madre pasa las historias de la familia desde una generación a la siguiente. Entonces, bueno, también me pareció que estaba interesante verla desde ese punto. Pero de nuevo, solamente si les interesa, si les gusta, lo pueden seguir investigando. Yo se los comento nomás. Entonces, bueno, cuando hablamos del léxico familiar, hablamos de esta novela que tiene como núcleo las palabras y frases recurrentes de los miembros de la familia, que se extiende aproximadamente entre 1920 y 1960. La familia Levi, como ya les contó Silvia, se compone de Giuseppe Levi, de familia judía, y Lidia Tanzi, de familia católica, ambos de la burguesía de Torino, ¿no? Intelectuales los dos. Giuseppe era profesor en la universidad y el padre de Lidia era abogado, así que, digamos, era familia, digamos, de intelectuales. Ambos de familias también socialistas,
Incluso dice de que una de las cosas que tenían sus padres en común era el socialismo. Y por eso también están vinculados a este núcleo de intelectuales. Ella mencionó muchas veces a Filippo Turati y Anna Kulishov, que fueron grandes personalidades del socialismo italiano. Anna Kulishov, además, gran precursora del feminismo en Italia, que fueron amigos íntimos de sus padres. Entonces ya de por sí, como decía Silvia, ella nació dentro de este núcleo de importantes personalidades intelectuales y políticas de Italia. Ellos tienen 5 hijos: Gino el más grande, Paola, la única hermana, Mario, Alberto y Natalia es la más chiquita. A partir de este esquema básico que yo les hice ahí con mucha pena, van a ir sumándose gente, amigos de los hermanos que después se convierten en esposo de la hermana, esposo de Natalia, es el Leone Ginsburg, otros amigos que también entran dentro de este núcleo antifascista, conocidos, etcétera, etcétera, se van sumando. Acá sí hago una pequeña pausa y les voy a preguntar si les interesa. A mí se me había ocurrido subirles al aula virtual. El PDF que ustedes tienen con la novela es un escaneado. Entonces, lo que no van a poder hacer va a ser usar las herramientas de la computadora, del lector que tengan de PDF para buscar, porque no tienen, como es un escaneado, no van a tener herramienta para buscar. La misma versión que tienen ustedes, absolutamente la misma, yo la encontré en EPUB. No sé si les interesa, con ese sí van a poder buscar. Si les interesa, yo se las puedo subir al aula virtual o a la página a la web que tenemos, para que justamente puedan acceder a esta herramienta de búsqueda. ¿Por qué se los digo? Porque es muy común que Natalia Ginsburg mencione a alguien y sigan ustedes para adelante y después vuelve a mencionar a esta persona y se queden como, ay, ¿quién eras? ¿Quién eras? Porque me ha pasado a mí, yo ya la leí como 3 veces y bueno, a veces veo un nombre y digo, ay, yo ya sé que ya lo mencionaste, pero ¿para quién eras? Y ahí es muy, muy útil tener la herramienta de búsqueda para buscar directamente por nombre y acordarte cuándo era la otra vez que lo había mencionado a este personaje. De nuevo, yo lo digo solamente por el volumen de nombres que ella maneja y a lo mejor que ustedes pueden no acordarse o no poder retener en la memoria tantas cosas, sobre todo si lo van a leer para para el primer turno ahora en diciembre, si lo van a leer ahora medio rápido. Bueno, si a ustedes les interesa, yo se lo subo. Bien, entonces... genial, perfecto, gracias por contestarme. Yo les subo la hora en EPUB. La van a tener que leer con algún e-reader que tengan. Les recomiendo Calibre, creo que es el más fácil de usar, es el más intuitivo y es gratuito. Así que se pueden bajar Calibre si no tienen algún otro lector de EPUB. Pero bueno, yo se la subo igual. Bien, entonces, la novela tiene estos momentos importantes. Voy a hacerlo esto bien sintético porque no me interesa tanto, me interesan, o sea, ustedes ya lo van a leer a esto, pero la idea más o menos, para que tengamos una idea, es este primer momento de la infancia y adolescencia, que les pongo las fechas también porque la novela la escribió en 1963. Entonces, a veces cuando leemos una obra y decimos, es de 1963, entonces para ubicarnos. Pero después van a ver que va a estar haciendo referencia a un montón de cosas que son re viejas. En un momento, incluso menciona de que su papá fue el primero en consumir yogurt y que en esa época no existía. O sea, por lo menos no comercializado, y lo tenía que hacer él en su casa. O sea, que imagínense de que estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Entonces, es como difícil a veces irse ubicando en las fechas y en las épocas por las que va transitando la novela. Por eso yo les pongo algunas fechas para que más o menos, no hace falta que ustedes estén anotando al lado de la novela qué año es qué año, pero me parece bueno que lo tengan en cuenta acá como un esquemita que más o menos los ubique en dónde estamos, en cada etapa de la novela. Empezamos con la parte de infancia y adolescencia. Ginsburg nació en 1916, entre 1920 y 1938 fue joven adolescente y joven adulta. Estos años están marcados por esta convivencia en el núcleo familiar, donde
todas estas frases de el egregio señor Lippmann y el Bérgamo, fuimos a Bérgamo a hacer campamento, todas estas se van a ir contando en esta parte de la novela, porque no solamente son parte de las frases y de las anécdotas que fueron existiendo en este momento, pero sino también algunas que existieron con gente que Natalia Ginzburg nunca conoció, que creo que también lo habías mencionado, Alfonsina, también. Estas frases de familiares y antepasados que Natalia Ginzburg no llegó a conocer nunca, que igual siguen llegando a ella porque la madre se las contaba, le gustaba contar, le gustaba este arte del cantastorie, y llegan a ella y ahí la va contando, ¿no? Entran en esta época de infancia. También esta época de infancia coincide con el ascenso de Mussolini y del fascismo al poder. Mussolini toma el poder ilegítimamente en 1922, me parece. Silvia, creo que estoy bien. Pero sí, lo que pasa es que primero lo toma democráticamente, digamos, el fascismo se va consolidando con el tiempo, pero ya a partir del 25... Claro, pero él nunca gana el puesto de primer ministro, se lo da el rey, ¿o no? Cuando... Sí. Claro. Bien, entonces, entre los años de 1938 y 1940 tenemos la etapa del matrimonio y confinamiento. Natalia Ginzburg y Leone Ginzburg se casan en 1938 y esto marca un cambio, ¿no? El pasar de la niñez a adaptarse a una nueva vida como esposa. Teniendo su propia casa, con sus hijos, cómo se adapta a eso. Hay un ensayo incluso en el que habla, esto no está en el léxico familiar, me parece que no o si lo menciona muy de pasada, en el que habla sobre lo difícil que le resultó volver a escribir, o escribir en el momento en el que se había casado. Y sobre todo poco después de haber tenido hijos. Ella habla sobre esta idea de que ahora sentía que se tenía que ocupar de sus hijos. Perdón, creo que no lo mencioné, Natalia Ginzburg y Leone Ginzburg tuvieron 3 hijos. Los 3 nacen en este momento, claramente, pero una de ellas nace cuando ellos ya están exiliados, digamos, no los exilian, los hacen quedar confinados en una región de Italia, digamos, lo que sería la parte del medio de Italia, Abruzzo se llama, la región en la que ellos están. Una de esas hijas nace cuando están en el confinamiento y los otros 2 nacen en Torino, los 2 más grandes. Entonces, bueno, cuando están naciendo estos hijos y ella tiene esta primera casa y estos primeros encuentros con la vida adulta, habla de lo difícil que les es volver a escribir y dice que después de un tiempo, dice que aprendió tanto como madre, que la maternidad le dio tantos conocimientos que antes no tenía, que sintió que ya le era imposible no escribir, que escribir siendo madre tuvo otro sentido para ella. E incluso, si bien ella escribió toda su vida, la primera novela que ella publica, su primer escrito publicado, ocurre ya después de haber tenido hijos. Bien, Leone Ginzburg, creo que ya lo deben haber hablado con Silvia, pero si no lo hablaron con Silvia, Leone Ginzburg fue parte del núcleo de fundadores de la editorial Einaudi, que fue la que publicó a Calvino, la que publicó a Pavese, a todos otros autores que ustedes ya han leído, a Montale incluso, me parece. Esta editorial nace con Giulio Einaudi, Leone Ginzburg y Cesare Pavese. Y nace, creo que en 1935, 1936, por ahí, y en este momento en el que estoy hablando ahora, del matrimonio de ella con Leone, ella se empieza a involucrar en este núcleo de Einaudi y entra todavía más en este núcleo de aristocracia intelectual que les decía Silvia. Porque la editorial Einaudi fue un gran centro de literatura y de producciones antifascistas, un gran centro de resistencia. Entonces, esto también generó que muchos de los colaboradores con Einaudi fueran arrestados. Leone Ginzburg fue arrestado muchísimas veces, incluso lo metían en cárcel preventivamente. Cada vez que venía, por ejemplo, el rey a visitar Torino, lo tenían que meter en cárcel preventivamente, lo metían en cárcel preventivamente a Leone, y
Y bueno, y a otros amigos y conocidos de la familia Levi los arrestaban todo el tiempo, llegan a arrestar al padre, al hermano, a dos de los hermanos, uno de los hermanos casi lo atrapan y escapa a Suiza, y después de eso se va a Francia. Así que bueno, todo este momento está también muy signado por eso, las actividades antifascistas de ellos y la resistencia de ellos y cómo el fascismo tomaba acciones contra ellos. Poco después de que empezó, bueno, no sé si fue poco después de que empezó la guerra, calculo que sí, pero seguro después de que el eje toma Francia, ahí es cuando a Natalia y a Leone los mandan en este confinamiento a Abruzzo. Natalia Ginsburg era de una familia mixta, ¿no? De un padre judío, madre católica, y Leone Ginsburg era judío, de familia judía e incluso ruso, que se había ido a Italia, e incluso la madre de la madre de Leone y la hermana enseñaban ruso, y bueno, también creo que habían tenido que escapar de Rusia por ser judíos, me parece, o algo así había tenido que, no estoy muy segura, no me tómenme con pinzas. Pero bueno, además de que tenía ya familia judía por dos lados, por su familia y por su matrimonio, y que Leone estaba muy involucrado en actividades antifascistas y ya había estado en cárcel, por muchas de estas cuestiones es que los exilian en un pueblito de Abruzzo. Hasta ya les voy a explicar bien la parte de la guerra, pero hay un pequeño armisticio, unos 3 días de armisticio, y después las fuerzas alemanas que ya estaban en Italia toman Italia, y ahí es cuando a Leone, que Leone se va a Roma, porque las ciudades grandes eran más seguras que los pueblos chiquitos. En los pueblos chiquitos iban a saber que ellos eran judíos. Así que Leone y Natalia escapan a Roma, y en ese periodo en los que están en Roma, a Leone Ginsburg lo atrapan, lo llevan a Regina Coeli, que fue una cárcel donde murieron una gran cantidad de judíos, es torturado y por fruto de las torturas muere en 1944. A principios de 1944. Después de esto, entonces, empieza la última etapa de la novela, que es la etapa de su viudez y posguerra. Cuando muere Leone, tiene que volver a vivir con sus padres y ella con sus 3 hijos. Y ahí empieza a trabajar ella para Einaudi, donde publica su traducción de Proust, como les decía Silvia. Y en este tiempo, ya más para el año 1950, se empieza a ver cómo este núcleo intelectual antifascista se muda de Torino a Roma. Muchos de estos intelectuales tenían vocación política, y cuando cae el fascismo y vuelve la democracia, empiezan a tener actividades más puramente políticas y se empiezan a mudar a Roma. Ese cambio del foco de Torino a Roma está muy presente en esta última parte de la novela. Todas las amistades que se empiezan a ir a Roma, y ella incluso termina la novela cuando ella se muda a Roma con su nuevo marido. Ella se vuelve a casar en 1950 y se van a Roma, y ahí es cuando finaliza la novela. Les refresco rápidamente qué sucedió en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, porque ella no entra muy en detalle y si ustedes a lo mejor no lo tienen presente, les puede llegar a confundir. La guerra se declara oficialmente en 1940. Mussolini la declara contra los aliados, claro. Pero ya desde 1938 habían empezado las leyes antisemitas por la alianza que Mussolini tenía con Hitler. Sin embargo, Italia estaba, los frentes que Italia peleó fueron más que nada en África, pero no les fue bien. Italia no logró conquistar tierras, Etiopía sí, pero más allá de eso no logró conquistar tierras y no logró tampoco mantener su posición. Los aliados habían empezado a entrar por el sur a Italia, a reconquistar Italia, y el descontento general era muy grande. Entonces,
En septiembre de 1943, el rey manda a apresar a Mussolini y con eso se declara el armisticio. Sin embargo, ya había tropas alemanas en Italia que habían estado ahí, digamos, ayudando a las tropas de Mussolini. Entonces, esas tropas que estaban como de refuerzo se convierten en las tropas de ocupación. En este contexto es en el que Italia se divide a la mitad, en el sur la avanzada de los aliados y en el norte está el eje con los alemanes. Y en este periodo es en el que atrapan a Leone Ginsburg y lo matan en cárcel. Y bueno, ya para 1945 los aliados van subiendo por el sur de Italia, llegan a reconquistar el territorio y para abril de 1945 a Mussolini lo apresan y es fusilado. Esa es básicamente, así en 3 patadas, la guerra en Italia. Ahora bien, volvamos al léxico. Me gusta mucho esta clasificación que hizo este teórico Mario Barenghi sobre los tipos de léxico que vamos a ver en léxico familiar, digamos, el tipo de frases que están. Él hace esta pequeña clasificación. Habla de 6 categorías. Una primera categoría en donde está el idiolecto individual, conformado por las expresiones y vocablos característicos de un miembro de la familia, es decir, frases propias. Las tienen todos los personajes. Todos los miembros de la familia Levi y todos los amigos tienen estas frases que los caracterizan, que repiten mucho. Yo podría decirles como 40 ejemplos, pero los van a ir encontrando ustedes y me parece que está bueno que también que a medida que las vayan encontrando las subrayen y las vean y vean realmente cuáles son estas frases que Natalia Ginsburg remarca, que repiten, que son propias de una persona. Después está el idiolecto que lexicaliza un evento particular. Ahí yo les pongo el ejemplo de nuevo astro que sorge. Esta frase sería nuevo astro que surge, nueva estrella que surge. Es una frase que decía Giuseppe Levi, el padre de Natalia Ginsburg, cada vez que conocían a una nueva persona que se estaba integrando al círculo. Entonces, cada vez que hacían una nueva amistad, Giuseppe Levi decía nuevo astro que surge. Entonces, se repetía esta frase, pero justamente dentro de un contexto particular y para darle sentido a este nuevo contexto. Los términos y locuciones de uso familiar sería la tercera categoría. Esto sería, para decirlo en criollo, las formas particulares en que en la familia se decía algo. Por ejemplo, ella decía que en mi casa, al no hablar mucho, se le decía, al hablar mucho, se le decía dar espago, que sería dar cuerda, o soltar la lengua, ¿no? O estar malhumorado, se le decía tener la luna. Está malhumorado en mi casa se decía que estaba con la luna, tenía la luna. Es como sería, no sé, en nuestras casas que se le diría está chinchudo o algo así. Después, cuarta categoría, expresiones de una persona que son citadas por los demás. Es decir, volviendo a la primera categoría, de un idiolecto individual, las frases que decían muchas veces y repetidas veces un miembro en particular, algunos otros miembros, allá en La Pampa se le dice tener luna, estar enojado. Me parece una excelente nota, Alfonsina, porque a mí me da un poco de pena que tengan que leer la novela en español castellano, digamos, de España, porque hay muchas similitudes entre el español nuestro y el italiano, y sobre todo con el de Torino. Si estás por acá, Viviana, a vos que trabajas mucho con este tema de la inmigración, acá en Córdoba particularmente llegó mucha inmigración de la región de Torino, que es la región de Piemonte. Entonces tenemos muchísimas expresiones que son muy italianas. Entonces, bueno, tener la luna también, o sea, gracias que me lo mencionaste, me parece re interesante, porque debe ser seguramente también producto de un poco de esta inmigración italiana. También me pasó a mí cuando leía, hay una parte que, o sea, uno de los hermanos de Natalia Ginsburg estudia medicina. Y el padre de Natalia Ginsburg enseñaba en la Facultad de Medicina. Entonces dice que cada vez que el hermano tenía un examen, al padre
se moría de vergüenza porque decía, no, que me va a bochar y me va a hacer quedar mal porque no estudia. Y dice que incluso cuando le iba bien a este hermano Alberto, dice que el padre decía, no, entonces le pusieron un 10 porque es hijo mío, si no lo bochaban. Y en italiano dice, lo bocciavano. Y yo me quedé, ¿esto será así? Y lo googleé y veo que sí, que bocciare es la forma de decir que te aplacen un examen en italiano. Y yo decía, pero acá lo decimos todo el tiempo, me bocharon. O sea, yo digo, claramente esto es un lunfardo que nos ha llegado del italiano. Y sí, yo lo escuché en el audiolibro italiano y me llamó la atención esa palabra. Sí, a mí también, yo también me quedé como, sí, lo bochaban. Y bueno, nada, o sea, son esas cosas que también nosotros por nuestra cultura italiana las tendríamos, si pudiéramos leer una traducción hecha acá en Argentina, creo que llegaríamos mucho más al sentido de la obra, porque de todas estas expresiones nosotros tenemos tantas, o por lo menos hemos adoptado tantas, que realmente me dio una pena. Pero bueno, más allá de eso, vuelvo a donde estaba. Entonces, decía que en un idiolecto individual las personas dicen cosas, ¿no? La abuela, por ejemplo, decía, pero en esta casa hacen chistes de todo. Y eso, los hermanos de Natalia Ginzburg lo agarraron y lo tomaban para la joda. Entonces, cada tanto, entre ellos se repetían, pero en esta casa se hace joda por todo. Y bueno, por eso a eso se refiere Barengue cuando habla de esta cuarta categoría, de las expresiones de una persona que son citadas por los demás. O sea, los demás se apropian de esta otra, de esta expresión de uno de los miembros de la familia y la hacen propia y la recontextualizan, digamos, en otro momento. También Barengue muestra frases que asumen un valor antonomástico, es decir, hay una tía, esta le puse una tía que decía que le ponen, no sé muy bien cómo se traduce varite, yo lo había traducido, pero ya me olvidé cómo era. Creo que es un tipo de componente químico de bario, creo que tiene que ver algo con el bario. Y aparentemente esta tía estaba re obsesionada porque aparentemente este componente químico lo ponían en todos lados. Entonces cada vez que alguien comía algo decía, esto seguramente tiene que tener este componente químico. Entonces le empieza a decir la tía varite. Y después tenemos como la última categoría frases que se extraen de su contexto original. Son las más frecuentes estas. Cuando, por ejemplo, cuando Lidia Tanzi, la mamá de Natalia, católica, conoce a la madre de Giuseppe Levi, una mujer judía, van a una ópera. Y aparentemente la situación estaba medio tensa entre ellas porque les había llegado, si bien la familia de Lidia no era practicante, la mamá de Giuseppe sí pensaba de que eran muy practicantes, ¿no? Que cada vez que cruzaba una iglesia se hacía el signo de la cruz. Entonces fue como una reunión medio tensa y se fueron a la ópera y en un momento, no me acuerdo qué ópera era, creo que era Madama Butterfly, pero en un momento alguien empieza a decir Costeleta Madama Bianca. Entonces, cada vez que alguna de ellas dos le servían una costeleta, empezaban a decir Costeleta Madama Bianca, ¿no? Entonces, pequeñas anécdotas de chistes internos entre ellas que se empiezan a repetir en otros momentos, en otros contextos, pero que traen a un nuevo contexto esa situación vieja, la traen a la memoria. Más que nada, sí, esas frases tienen más esa idea de traer a la memoria, traer al presente algo que ya pasó. Entonces, yo digo, vemos a partir de esas 6 categorías que yo les decía, que el idiolecto familiar engloba muchos aspectos de la vida familiar. Atraviesa lo individual, lo colectivo, lo que es individual pero que se colectiviza en el ámbito de familia, y lo colectivo que termina por afectar a lo individual. El idiolecto familiar está ligado a las personas, pero también a los eventos. Contextualiza y descontextualiza momentos pasados y presentes. El idiolecto es la memoria familiar de las personas y los momentos vividos. Entonces, como también les decía Silvia ya, en el léxico va a estar sobre todo esta memoria familiar. Es lo más tangible que se le ve. Acá, bueno, yo traigo a Borges porque a mí me encanta traer a Borges. En todas cosas yo traigo a Borges, porque Borges lo dijo todo. Pero
acá voy a hacer una relación que para mí tiene sentido, pero ténganme un poquito de paciencia. En 9 ensayos dantescos, Borges habla sobre la Divina Comedia. Ustedes, bueno, ya trabajaron la Divina Comedia, la han visto, y una cosa muy interesante que dice en el prólogo a 9 ensayos dantescos es esta frase que yo les pongo acá. A todos nos es notorio que los poetas proceden por hipérboles. Para Petrarca o para Góngora, todo cabello de mujer es oro, toda agua es cristal. Ese mecánico y grosero alfabeto de símbolos desvirtúa el rigor de las palabras y parece fundado en la indiferencia de la observación imperfecta. Dante se prohíbe ese error. En su libro no hay palabra injustificada. La precisión que acabo de indicar no es un artificio retórico, es afirmación de la probidad, de la plenitud con que cada incidente del poema ha sido imaginado. Lo mismo cabe declarar de los rasgos de índole psicológica, tan admirables y a la vez tan modestos. De tales rasgos está entretejido el poema. Acá Borges pone un montón de ejemplos, que bueno, si ustedes lo encuentran a estos 9 ensayos dantescos debe estar en línea, así que si lo encuentran, léanlos porque realmente son re lindos. Pero en este momento hace un montón de ejemplos, y uno de los ejemplos que da es de uno de los cantos que ustedes leyeron, el de Paolo y Francesca, y dice cómo Dante narra que Paolo y Francesca se amaban y lo ignoraban. Ni ellos se habían dado cuenta de que se amaban hasta que no hacen esta lectura, ¿no? Él rescata ese gesto, ¿no? El ignorar que cuánto se amaban hasta que por una lectura medio fortuita se dieron cuenta. Y termina esos ejemplos diciendo, la novela de nuestro tiempo sigue con ostentosa prolijidad los procesos mentales. Dante los deja vislumbrar en una intención o en un gesto. Esto a mí, cuando yo lo leí, me hizo acordar un poco a Natalia Ginzburg. Por supuesto, como decía como decía Silvia, que no vamos a comparar a Natalia Ginzburg con Proust, no vamos a comparar al léxico familiar con la Divina Comedia, pero sí me parece interesante esta idea de dejar vislumbrar los rasgos psicológicos, ¿no? La personalidad, a partir de estas pequeñas frases, ¿no? En eso está también cifrada en gran parte la particularidad del léxico familiar, ¿no? A partir de estas frases siempre nos va dejando ver quiénes son las personas de las que nos está hablando. Y está siempre de una forma muy sutil, muy humorística, así, dejando ver, y aparte también creo que Silvia lo mencionó en un momento, ella hablaba de la observación, y Borges acá dice que el grosero alfabeto que está fundado en la observación imperfecta, y que Dante se prohíbe ese error. Natalia Ginzburg también se prohíbe el error de la observación imperfecta. Ella observa todo, y cuando lo reproduce realmente esas frases que cifran la personalidad de las personas, o por lo menos encuentra la forma de que con esas pequeñas frases que nos va mostrando de cada uno de los personajes que llegan al léxico familiar, a partir de esas pequeñas frases nos va a dar a entender quién es esta persona, cuáles son sus rasgos psicológicos, cuál es su personalidad. Y también va a haber algunos gestos también físicos, ¿no? Que no necesariamente van a pasar por la palabra. Pero bueno, la palabra es la más importante, esta idea de estas palabras que se repiten. Es muy paradigmático el caso del padre, el caso de la madre, el caso de Pavese, son casos que realmente saltan a la luz cuando uno los lee, pero está en todas partes, ¿no? Estos pequeñas frases, ¿no? Pequeños gestos que van dejando vislumbrar los procesos mentales sin la necesidad de recurrir al procedimiento que era el más común en el siglo XX, que es esta idea de mostrar todos los procesos mentales, ¿no? El discurrir del pensamiento. Así que bueno, hasta acá llega mi pequeño análisis del léxico familiar. Silvia o Viviana, no sé si quieren agregar algo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta también para hacerme. Yo creo que, bueno, más o menos, no sé, Viviana, ¿vos querés decir algo? No, pero a mí está correctísimo. Creo que Muriel ha trazado un mapa bastante claro para poder hacer una lectura de la obra según
las pautas que fuimos marcando, bueno, tanto ella como algunas cosas generales dije yo, pero luego ella las ejemplificó y las puntualizó bien. Así que a mí sí me gustaría escucharlos un poco a ustedes para que ajustemos tal vez la lectura y el modo de abordaje. A lo mejor agregar a lo que dice Muriel, a lo que decía Muriel en relación al título en inglés, el Family Saying, es decir, de la esto que son los dichos familiares, tal como se dice en inglés, sayings, que es un gerundio, pero que también es infinitivo, donde está puesta la fuerza de la palabra. Es el decir que sigue diciendo, no es un decir cerrado, clausurado en un pasado, sino que es la fuerza de la expresión que sigue vigente. Y entonces, en ese lugarcito, subrayar este aspecto que a lo mejor la palabra léxico familiar no lo señala, pero lo está sustentando, lo está aportando, lo está destacando desde atrás. Sí, lo que yo quería señalar también es que tanto Palomar como este texto de Ginsburg se van a comprender mejor y se le va a sacar más provecho a la lectura leyéndolos con sus complementos. Palomar con lecciones americanas. Por lo menos algunos ensayos de lecciones de americanas me parece a mí que ustedes tienen que leer para poder entender la poética de Palomar en ese texto. Y en cuanto a Ginsburg, me parece que las pequeñas virtudes también. O sea, hay textos de las pequeñas virtudes que de alguna manera completan estos silencios que están en el léxico familiar, pero nos ayudan a terminar de caracterizar esta voz narrante tan peculiar. Por ahí, más que leer un texto de crítica, conviene leer más veces el texto literario en sí y poder sacar la teoría de ahí mismo, ¿no? De poder entender cómo conforma el concepto de memoria la Ginsburg a partir de las pequeñas virtudes y a partir del léxico familiar. De hecho, ese conocimiento del texto es rico y ayuda a este fin. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. No sé qué dicen. ¿Quieres parar ya la grabación, Vivito? Porque la clase ya terminó. Bueno, esto ya